Yo creo que hay mucho capital intelectual y capital financiero interesado en invertir en Panamá. Ahí les reflejamos una lista de proyectos que en su conjunto podría exceder los 20 millones de dólares, ¿no? Que van desde todavía proyectos energéticos, proyectos inmobiliarios. Hay una demanda orgánica de más de 15.000 todos los años. O sea, somos un país en desarrollo, ¿no? Todavía con una población relativamente joven, se nos está ajustando el país, está empezando a ajustar, pero todavía es un país que tiene esa dinámica. Entonces yo creo que para mí lo más importante sería el tema de las condiciones que das para que esta actividad empresarial realmente diga, este es el lugar donde estoy dispuesto a poner mi capital, quiero aumentar mis chips en este mercado a plazo. Y yo creo que tal vez para mí lo más relevante sería asegurarnos de que se den esas condiciones, y parte de eso es enfrentar y tomar decisiones que todos sabemos, por supuesto, olímpicamente, ¿no? Somos unos campeones empujando algunas decisiones críticas. Perfecto. Bueno, ahora sí, entonces damos inicio formalmente a este panel. Quisiera agradecerles a todos por haber venido y por su interés. Consideramos que este es un tema muy relevante, sobre todo siendo un año preelectoral, porque al final de cada siempre han salido grandes ideas. Recordemos que esta es la iteración número 57. Desde 1966 estamos haciendo, cada día han salido grandes ideas como el Centro Bancario Internacional, lo que fue la Comisión Nacional de Valores, hoy se pertenece al Mercado de Valores de Panamá. Así que esperemos que estos digamos, diálogos y estos paneles sean un pie para que en un año electoral sean cosas que se incluyan en una agenda país. Quisiera empezar, don Roberto, con usted, porque el tema de este panel es sobre si nosotros necesitamos más libertad económica, necesitamos más intervencionismo, pero tal vez ese tema, tal vez haya alguna falsa dicotomía en ponerlo tan contrastante. Quisiera sus reflexiones primero sobre la pregunta y qué opinión tiene usted sobre el modelo económico de Panamá. Bueno, primero quiero agradecer la invitación a CADE y a PED en general a este panel y a este evento. El problema, como lo veo yo, es que nosotros sentimos que la amenaza, o por lo menos lo que todo el mundo dice, es los populismos de izquierda que han empezado a dominar América Latina. Sin embargo, esos populismos se dieron porque predaron sobre cuerpos enfermos de un capitalismo incompleto, de un capitalismo mercantilista importante. Y este país posiblemente es uno de los que se gane el premio del capitalismo de amiguetes más grande del reciente tiempo. La palabra amiguetes la puso de moda mi amigo Guillermo Chama, que eso es lo que viene del inglés del crony capitalism. Pero aquí en este país, detrás de cada empresa, o detrás de muchas empresas, hay un arancel, hay un contrato con la nación, hay una cuota, y sobre todo procesos larguísimos, burocráticos, para acceder a las oportunidades económicas. Claro, los que están adentro, que ya tienen los permisos, que ya conocen el bombero, ya conocen a quién hay que visitar, tienen una ventaja sobre el capitalismo abierto. Y eso precisamente yo creo que es la tragedia de este país. Y por eso no tenemos el crecimiento del sector empresarial, porque lo que tenemos es que precisamente voltear la mesa. El famoso diálogo de junio o julio del año pasado, con toda su improvisación y su locura, le puso el dedo ahí. Dijo, aquí el problema es que la medicina, los alimentos son altos. Ellos no saben por qué son altos, pero nosotros sí sabemos por qué son altos. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos ofuscado, por buscar una palabra menos, o por lo menos políticamente correcta, para no hacer la separación entre un capitalismo abierto, entre un empresario, y como decía Bobby Ayman acertadamente, un hombre de negocios. Aquí cualquiera que pone una empresa y tiene un contrato con el Estado porque es amigo del diputado fulano es un empresario. Y los verdaderos empresarios no salen a decir, oye, respeto tu contacto, pero tú no eres un empresario. Al contrario, rápidamente lo hacemos miembro del PED, miembro del CONEC. Entonces yo creo que lo primero que tenemos es que ir separando la mala hierba del trigo.
y empezar a luchar por una verdadera apertura. Apertura burocrática, si tú quieres, podemos empezar. Pero como dije, el que ya está dentro, que ya tiene los registros sanitarios, que ya ese tiene una ventaja competitiva. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que tú no puedes aumentar la oferta, que es la única forma en que tú vas a poder bajar los precios, entonces el sistema está donde está y la gente con toda razón se queja de que los empresarios pues son unos acaparadores, etc. Con toda la razón. Anoche decía alguien que es que el sector privado no tiene un mensaje. Yo pienso al revés. El sector privado da todos los días un mensaje y los pueblos lo captan. El mensaje de que en efecto nosotros propiciamos, defendemos o por lo menos toleramos los oligopolios, las distorsiones que no son capitalistas. Entonces yo creo que tenemos que empezar por ahí. Y solo ofrezco una reflexión. Venezuela, Nicaragua, todos los países que hoy día están en esos populismos no eran capitalismo rebosante, abiertos y brillantes. Anoche Axel Kaiser lo dijo. Chávez no fue el tipo que acabó a Venezuela. Venezuela había tenido un deterioro de sus libertades empresariales y económicas de tan lejos como 1975. Es más, a partir del 75, cuando se nacionaliza el petróleo venezolano, empieza mucho más la pérdida de libertades económicas a favor de los privilegios al Estado. Yo vi una vez un estudio en que decía cómo el Bolívar fue pasando de 4.30 a lo que era pues, en el año 2000, 2008 o 2020, justamente con la entrada del Estado a controlar el petróleo. Entonces el problema no son los que están allá, no es ni siquiera Sunta, no son los izquierdistas de aquí, porque esos son parte del mismo modelo mercantilista. ¿O es que acaso llamarse Sindicato Único de Transporte de la Construcción no está implícito un concepto mercantilista? ¿Por qué no hay otros sindicatos en la construcción? ¿Por qué no hay competencia sindical? Es exactamente lo mismo. O sea que no es un tema que solo queda del lado de los empresarios, sino que queda del lado del sistema. Maravillosa reflexión y me parece que tal vez aquí lo importante es no solo insistir un poco en el mensaje, hay que ser analíticos y críticos de lo que se plantea. Y ahorita vamos a hablar un poquito también de control de precios, pero se dice el problema en Panamá, como usted lo mencionó y lo dijeron bastantes en el debate, el problema son los monopolios y oligopolios. Solución que ellos proponían, control de precios, pero ¿y cómo el control de precios elimina el problema del oligopolio? No lo elimina. Entonces también el planteamiento que algunos de ellos daban era, entonces hay que reestatizar, entonces vas a eliminar un monopolio o oligopolio privado para convertirlo en monopolio o oligopolio público, que al final no tiene, digamos, Panamá rankea muy mal en listas de transparencia y rankea muy mal en temas de institucionalidad, así que ahí tenemos un peligro. Pero hablando de listas y hablando también de cómo realmente rankea Panamá en temas de libertad económica, le quería preguntar al señor Pierpoint, realmente cuando nosotros estamos viendo a Panamá y queremos evaluarlo de una manera objetiva, no digamos nuestras impresiones, sino a nivel internacional, ¿cómo rankea Panamá en temas de libertad económica? Bueno, ante todo, gracias a ustedes por brindarme la oportunidad de hablar de un tema que para mí es vital para el futuro de nuestro país. Y anoche cuando escuchábamos a Axel te miré y dije, oye, pero como que nos alineamos, y lo juro, no fue a propósito, pero el tema de libertad económica del índice Fraser, como lo mencionó Axel, la Fundación Libertad tiene la responsabilidad para remitir la información para el índice, para el ranking de Panamá. Y son 5 áreas generales que se miden, que son impuestos razonablemente bajos, derecho de propiedad, una moneda estable, el libre comercio y regulación mínima. Regulación mínima, y creo que es importante porque hay regulación y hay regulación, y creo que podemos decir de que por cada empleado público nuevo hay más regulación, y ahí es una área donde nosotros tenemos mucho trabajo que hacer. Traje 3 snapshots de la libertad económica de Panamá medida en el tiempo
Y empezamos con el 2008, donde Panamá estuvo en la posición número 30 y Costa Rica en la posición número 27. Pasamos al 2015, Panamá sigue en la posición 30, bajo Costa Rica a 35. Así que mantuvimos y el vecino empeoró. Pero si vemos el 2020, inicios de pandemia, Panamá cayó a la posición 41, pero Costa Rica subió a la 29. Entonces, cuando miras y al vecino le va bien y tú has caído, creo que eso a nosotros nos obliga a reflexionar. Y en el 2014 la Fundación hizo, más allá de la recopilación de la información, quisimos hacer un trabajo de qué es lo que se puede hacer. Y nosotros producimos un documento que se llama las 51 propuestas, donde nosotros hicimos recomendaciones específicas en un año preelectoral de qué era lo que se pudiese hacer para mejorar el índice, porque bien lo dijo Axel Aroche, al país que le va bien en el índice, le va bien en general como sociedad, como economía y como país. Entonces pensamos que, y hacemos eco de lo que dijo Axel Aroche, necesitamos mejorar, porque como lo dijo Luis, no es irreversible, la tendencia ya lo hemos visto, estamos cayendo. Y no quiero pensar a dónde vamos a quedar nosotros rankeados en futuras mediciones y en qué posición vamos a quedar, porque la tendencia no es favorable. Gracias, y de verdad que ayer cuando estábamos en la cena con el señor Kaiser, creo que lo que más me llamó la atención que él mencionó fue que él lo dijo de una manera tan sencilla y tan, digamos, accesible para que las personas lo pudieran entender. Él dijo una frase en la que decía, si tú tienes 14% de la población que está en estado de pobreza y tú dices, bueno, el sistema no funciona porque hay 14% que está en pobreza, pero dices que es lo contrario, oye, 86% de las personas gracias al modelo no están. Entonces no es un tema de que hay que cambiar el modelo por los 14 o que decir que las cosas que funcionan simplemente hay que cambiarlas para ver de qué manera cambiamos esos 14. ¿Cómo van a salir esos 14 de la pobreza? Lo mismo que hizo que los 86 salieran de la pobreza. Entonces, creo que también es bien importante analizar eso, qué es lo que nosotros tenemos del modelo que podemos ajustar, cosas del modelo que se deben cambiar, creo que aquí hemos mencionado un par, pero al mismo tiempo cosas del modelo que sí funcionan y que podemos reforzar. Quería entonces ahora, ¿quería completar algo más? No, y la tendencia, como dije, una tasa de informalidad del 48%, subsidios por 1.6 mil millones hacia la alza, una deuda de 44 mil millones hacia la alza y una relación PIB-deuda del 57% hacia la alza, no augura muy bien para lo que es nuestra posición en el índice en los años futuros. Ciertamente. Quisiera ahora darle la palabra a don Francisco, y estamos hablando precisamente sobre qué es lo que estamos haciendo bien, qué cosas deben ajustarse, porque este debate no es sobre si debería haber estado o no, o sea, que es un debate interesante, pero que no es el propósito de este panel. Este panel más bien habla sobre si nos debemos ir hacia más libre mercado o intervencionismo. Y tal vez lo importante es empezar por preguntar qué es lo primero, lo que dice la ley y la Constitución, y qué es lo que se hace en la práctica, y de ahí empezar a reflexionar cuáles son las cosas que se deben ajustar hacia más regulación o intervención o hacia más libre mercado. Le cedo la palabra. Gracias, y gracias a Pede por haberme permitido participar en este conversatorio. Yo quiero comenzar con una reflexión de esa pregunta. En otro contexto se le hizo a Willy Brandt allá en 1958 en Alemania, época posguerra, y él usó una frase que ha llegado hasta nuestros días, que decía que necesitamos o debe haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario.
Y yo creo que esa frase de hace más de 60 y tantos años sigue teniendo vigencia. Como dijo Eric, no se trata de Estado versus sociedad, yo creo que son partes complementarias del mercado versus Estado, no son partes complementarias de la sociedad moderna. Y eso es tan así que el artículo 282 de la Constitución es un artículo lapidario que me voy a permitir leer, que dice así: el ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares, pero el Estado las orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará o creará. Mira la magnitud del espacio que se reserva el Estado en la Constitución, según las necesidades sociales y dentro de las normas del presente título, el título 10 de la Economía Nacional. ¿Con qué propósito? Con el fin de acrecentar la riqueza nacional y de asegurar sus beneficios para el mayor número posible de los habitantes del país. Y continúa: el Estado planificará el desarrollo económico y social mediante organismos o departamentos especializados cuya organización y funcionamiento determina la ley. En los siguientes artículos, que son varios y los invito a que lo lean, realmente el espacio que se reserva al Estado para participar en la economía es amplio, pero es acotado. Puede entrar para ver cosas de monopolio, puede entrar para invertir cuando haya necesidades no atendidas, puede crear empresas, puede asociar empresas, está muy bien definido. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo es que la intervención del Estado, en este caso del gobierno, no se ajusta al mandato constitucional. Entonces tenemos intervención del Estado distinto a lo que la Constitución le autoriza. ¿Cómo sucede esto? Vamos a ver un poco. ¿Por qué necesitamos de Estado? Porque el mercado por sí solo tiene fallos y necesitamos a alguien que entre y regule, active, lo facilite. Eso lo hace a través, como dice una Constitución y como dicen los escritores y los expertos, a través de dos mecanismos: agencias especializadas y justicia. Sin embargo, tenemos que las agencias especializadas en Panamá, que deberían hacer ese papel, o no existen o no cumplen su labor. Y no quiero hablar de la justicia. ¿Cuán difícil es lograr un fallo judicial que ponga los contratos en su debida perspectiva y que proteja los derechos de los que han firmado? No quiero entrar, pero yo creo que entonces lo que tenemos es que las providencias legales existen, sin embargo la vivencia que el ciudadano panameño está enfrentando no son exactamente lo que queremos. ¿Por qué pasa eso? Aquí digo una cosa, Luis, y yo también quiero mencionarla también. Hay fallos de mercado, los oligopolios, los amigos, algunas partes no pueden honrar lo pactado, hay un fallo de empresas o no quieren. Y una cosa, los mercados no generan equidad, generan eficiencia. Entonces, en ese contexto también tenemos fallo del Estado. El Estado tiene fallo, y el principal fallo que tiene el Estado es que la clase gobernante tiene sus propios incentivos, que no necesariamente son los del bien común. Se supone que las autoridades tienen que ejercer el poder en función de la mayoría, sin embargo, quedan ellos haciendo en función de su grupo de poder que representan. Y se divorcian de esa obligación de la mayoría. Entonces, hay incentivos y hay responsabilidades de quienes ejercen el poder, y aquí es donde empieza el gran fallo. Esas autoridades que están constituidas para hacer que se cumplan los mandatos constitucionales quedan actuando en beneficio propio. Si el Estado interviniera dentro de las normativas que la ley establece, qué bueno que interviene. Lo peor es que interviene en beneficio de unos pocos. Y yo creo que ese es el gran fallo. Esa es la gran dicotomía que nosotros tenemos que analizar. Y quiero ir acercándome un poco para no aburrirlos. ¿Qué es lo que queremos? Queremos un Estado que pase de un Estado que emplea y que produce a un Estado que decide
sirve, un empleado público que le sirva al Estado, queremos pasar a un Estado que provee servicio y que el trabajador del Estado está al servicio del ciudadano. No es un empleado permanente, es un empleado contratado que responde a las necesidades particulares de la sociedad. Y doy un ejemplo, yo trabajé 18 años en el BIT, nunca fui empleado permanente, fui contratado de acuerdo a las necesidades, mediante un proceso de competencia. Entonces nosotros tenemos que ir analizando que la participación estatal que queremos sea una dedicada, uno, a cumplir lo que la ley dice, dos, a facilitar, a estimular la actividad que la ley dice, y tres, que su intervención sea acotada de acuerdo a las necesidades de esta sociedad. Eso es lo que yo pudiera comentar en este momento. Creo que le llevo de mensaje una cosa que es traída de los libros de texto de economía. El rol del Estado en cuanto a la intervención es cuando haya fallas en el mercado que intervenga el Estado. Pero el problema es que nosotros no entendemos a veces que esas fallas, a veces el mismo Estado es el que las ocasiona. Y a veces tenemos una situación en donde nosotros, lo tenemos que decir con mucha humildad y reconocerlo, nosotros no somos Austria, nosotros no somos Nueva Zelanda, nosotros no somos Dinamarca, en que sí, nosotros tenemos fallas de mercado, pero nosotros no necesariamente tenemos las instituciones, no solamente desde el punto de vista de las competencias, sino desde el punto de vista de la transparencia, que son las aptas para poder intervenir, para mejorar las ineficiencias del Estado. Don Luis, regreso con usted. Usted tiene amplia experiencia en la banca y yo creo que de uno de los temas que se ha estado hablando, y creo que ha tomado mayor relevancia ahora que han estado subiendo las tasas, no porque los bancos quieran subir las tasas, sino porque las condiciones macroeconómicas globales así lo han estado haciendo desde hace ya más de un año. Pero el año pasado estuvimos viendo como medida, en mi opinión, fallida para controlar la inflación. Había que tener control de precios y ahora hay personas hablando de que hay que controlar el aumento en las tasas, porque de alguna manera hay que regular más los precios en la banca. ¿Qué opinión amerita esto? ¿Qué daño podría haber? Y le voy a dar la palabra a don Roberto para que también dé su opinión, pero ¿qué opinión amerita eso y cómo podríamos manejarlo? Mira, históricamente la banca, el sistema financiero panameño ha sido una de las grandes fortalezas, ¿no? Inclusive muchos de los estudios que salen, pues salimos con buena nota. Yo creo que para responder a esa pregunta usaría la ruta de decir qué elementos son necesarios para que Panamá mantenga lo que ha sido que todos los que estamos aquí, que somos los convertidos, ¿no? Aquí nos predicamos, pero somos los convertidos. Tal vez hay que ver el mensaje, como mencionaba Axel ayer, mucho más allá, realmente de que vivimos más allá de nuestros propios medios, porque gozamos con recursos, a diferencia de otros países que exceden sustancialmente los recursos domésticos. Panamá le ha dado las condiciones históricas, para que floreciera obviamente el negocio de banca, de capital panameño, que también proveamos un ambiente para los bancos internacionales y regionales. Y la preocupación mía es que este tipo de acciones, donde más allá de tener una función regulatoria de calidad, que realmente creo que es la misión central, ¿no?, a nivel del Estado en este campo, estemos pensando en hacer manejos de industria respecto a tasas. Pero yo amarro eso no solamente a estas iniciativas que de pronto se dan, ¿no?, sino lo recojo al punto de Francisco sobre el tema de la justicia. Si queremos que esto sea un hub financiero, bancario, ¿cuán relevante es el principio que necesitamos una justicia competitiva? ¿Cuán relevante es que en realidad el país, y si bien un legislador puede siempre dar su opinión, creo que le toca al Ejecutivo responder rápidamente del curso que el país debe seguir, para que no queden dudas de estas aberraciones potenciales, que es lo que pueden, en el campo de finanzas bancas, ahuyentar inversiones, pero el paralelismo hacia otros sectores creo que es demasiado parecido. Perfecto. Y creo que don Roberto también quería comentar ahí.
Yo quería hacer dos comentarios primero alrededor de lo que Luis dice. Todos estos temas de tratar de controlar la tasa, uno de los problemas que tienen es que quien lo propone no está mirando el otro lado de la ecuación en un banco. Controlar las tasas es decirme a mi banquero, a la abuela que te tiene los ahorros tuyos ahí, no le puedes pagar más. ¿Por qué? Porque tienes que regalar el crédito al otro lado. Y la abuela se va a ir a Miami, o se va a ir a otro lado, o se va a ir a otro. Entonces, eso simplemente no tiene ni pie ni cabeza desde ningún punto de vista financiero. Estas fueron unas iniciativas de personas que conocemos, de la última letra del abecedario, por cierto. Y yo quería comentar un poco más a lo que venía diciendo y a lo que abonó Francisco Bustamante. Tanta empresa como se puede y tanto Estado como sea necesario, suena muy bien, pero en la práctica el Estado se ha ido haciendo necesario porque la empresa misma se ha infringido esa regulación del Estado. Cada vez que se le da un arancel o se le da a alguien una cuota, esa empresa se beneficia, pero se empodera al Estado. Entonces el Estado tiene un poder que no tenía. Si antes no se regulaba aquí la entrada de la medicina homeopática, que por cierto aquí en Panamá no hay medicina homeopática porque la otra medicina no permiten la entrada de la medicina homeopática, por lo menos los miles de años. Entonces tú lo que estás haciendo es volviendo a empoderar al Estado, porque el tipo ahora que decide que si hay o no es arancel es el Estado. Entonces lo que hay que hacer es hacer tabla rasa y decir vamos a poner la regulación mínima. Ahora mismo se discute en la Asamblea el tema de las nuevas plataformas de transporte, que por cierto Uber va a morir ahora en esta vuelta. ¿Por qué? Porque hay un control de los cupos. Si los cupos valieran $5 y todo el mundo que tuviera un carro en condiciones acabaría el problema. Entonces, todo el mundo dice, oye, sería lo mejor, pero hay intereses privados que son los que tienen. Entonces yo creo que nosotros tenemos, si queremos actuar en consecuencia con la moral del capitalismo, debemos ser empresarios de denuncia sobre estas cosas. Buscar la forma en que las barreras de entrada sean las mínimas posibles para poder tener más empresarios, tener mejores precios y tener mejores cosas. En los bancos pasa. Los bancos son de las pocas actividades en este país que tienen poca regulación y crecen. Aquí crecen los sectores económicos con poca regulación. Los que tienen mucha regulación no crecen. El tema es, ¿la pone la regulación el de arriba o es el de abajo que se le ocurre una regulación para protegerse y luego acaba el sector amarrado? Yo creo que es un tema que debíamos mirar con mucho detenimiento en el sector privado.